Hola, el día de hoy vamos a concluir con el video de los huesos esfenoides. Esta es la segunda parte. Vamos a hablar de las alas mayores. Pero primero vamos a recordar que tenía su cuerpo, sus alas menores, sus alas mayores. Vamos a verlo aquí en el esquema. Este es el cuerpo, alas menores y las alas mayores de las cuales vamos a hablar ahorita. Vamos a estudiarle dos caras y cuatro bordes. El borde anterior va a formar parte del labio inferior de la fisura orbitaria superior. En el borde medial va a estar unido el cuerpo del esfenoides. En el borde lateral va a articular en esta porción con el frontal, con el parietal y con el temporal. En el borde posterior va a haber aquí una saliente ósea que es la língula del esfenoides, que va a dividir al conducto carotidio en dos. Ahorita lo vamos a ver. Estos dos bordes, el posterior y el lateral, van a formar un ángulo agudo, y esta parte de aquí que van a formar va a ser la espina del esfenoides. Aquí está la articulación, aquí está el agujero carotidio o rasgado, y van a dividirlo en dos, en lateral y en medial, de lo cual hablaremos en un video de carótida. La cara exocraneal de igual manera se va a dividir en dos, en una parte orbitaria y en una temporocigomática. La va a dividir esta cresta, que es para el borde cigomático. Aquí va a articular con el borde posterior de la apófisis frontal del hueso cigomático, que es este que está aquí, esta es la apófisis frontal. Esta es la articulación que va, bueno, aquí se va a unir con el hueso. Vamos a hablar de la cara orbitaria. Va a formar parte de la pared lateral de la órbita, como podemos verlo en esta imagen. Va a ser plana y triangular. Su borde superior va a formar parte del labio inferior de la fisura orbitaria inferior, perdón, fisura orbitaria superior. La base se va a confundir con el borde del hueso cigomático. La fisura orbitaria inferior va a estar limitada por el borde inferior. Esta es la fisura orbitaria inferior, esta es la fisura orbitaria superior. Y el vértice va a estar posterior y medial. Va a pertenecer a la raíz de las alas mayores. Vamos a ver ahora la cara temporocigomática. De igual manera se va a dividir en dos porciones. Una vertical, que se va a llamar temporal, que es esta que está aquí, y una horizontal, que se va a llamar cigomática. En la vertical se va a insertar el músculo temporal, originar el músculo temporal. Va a formar parte de la fosa temporal. Y en la porción inferior va a formar parte de la fosa infratemporal, la pared superior, y va a dar inserción a un fascículo superior del músculo que se llama pterigoideo lateral. Aquí podemos ver la porción superior o temporal que forma parte de la fosa temporal, y la inferior o cigomática, de donde va a originarse el músculo pterigoideo lateral. Vamos a ver ahora la cara endocraneal. Aquí vamos a observar varios agujeros. El agujero óptico, que está en las alas menores, la hendidura esfenoidal, que está entre las alas menores y las alas mayores. Aproximadamente 3 a 4 milímetros posterior vamos a encontrar el agujero redondo, donde va a pasar el nervio maxilar. 1 centímetro posterior, el agujero oval, por donde va a pasar el nervio mandibular. Posterior y lateral, el agujero espinoso, de 2 a 3 milímetros posterior. Y otros dos agujeros. Este inconstante, que se llama agujero venoso de Vesalio, que va a pasar una vena emisaria y el nervio petroso menor. Y este agujero, que se llama inominado de Arnold, que va a dar paso al plexo timpánico, y se va a unir al nervio petroso menor. El resto de la cara va a tener impresiones digitales y eminencias mamilares, que van a estar dadas por el cerebro, y algunos surcos vasculares. Ahora vamos a hablar de las apófisis pterigoides. Vamos a ver que va a tener dos láminas, una lateral que se va a originar de las alas mayores y una medial que se va a originar del cuerpo. Y en su vértice, en la parte superior, vamos a ver un conducto pterigoideo. Y abajo, entre las dos láminas, va a haber una fosa, se va a llamar fosa pterigoidea. Aquí está en el dibujo. Esta es la fosa pterigoidea y este es el conducto pterigoideo. En una vista anterior vamos a ver que va a formar parte del trasfondo en su pared posterior de la fosa pterigopalatina. Esta es la pared posterior. Esta es la vista anterior y esta va a ser una vista lateral. Vamos a ver en su cara medial de la lámina medial, van a ser en el extremo superior una lámina. Aquí se va a llamar apófisis vaginal. Se va a apoyar en la cara inferior del cuerpo del esfenoides
y el borde del ala del Vomer se va a unir aquí y va a hacer un conducto, que es el conducto vomero-vaginal. Vamos a verlo más de cerca. Vamos a ver aquí el conducto vomero-vaginal, y la cara superior de la apófisis vaginal va a formar el piso de este conducto, y en la cara lateral e inferior se va a abrir un canal que se va a llamar surco palato-vaginal. En esta imagen, ese es el surco palato-vaginal, y en esta imagen podemos observar el conducto pterigoideo y el agujero redondo que va a dar paso al nervio maxilar del trigémino. En una vista posterior vamos a ver la fosa pterigoidea, y por arriba la fosa escafoidea, que va a dar origen a un músculo del paladar que va a originarse aquí y se va a ir de esta forma. Como polea va a utilizar esta estructura que ahorita la vamos a mencionar. Vamos a ver que en la parte inferior va a formar un ángulo abierto, va a ser la escotadura pterigoidea, va a estar ocupada por la apófisis piramidal del hueso palatino. Va a tener aquí, vamos a tener que son dos láminas, una lámina externa y una lámina interna. Cada uno va a tener una cara externa y una cara interna, cara externa y cara interna, y cara externa y cara interna, de estas de aquí, representadas en este esquemita. Y en medio la fosa, que es esta, la fosa pterigoidea. Vamos a ver que tiene los bordes superiores, se van a unir, la lámina externa se va a unir al ala mayor, y la lámina interna, el borde superior, al cuerpo. El borde anterior se van a juntar las dos. En el borde inferior va a ser libre de ambas. En el borde posterior de la lámina medial y en su extremo inferior vamos a ver esta saliencia ósea, que es el gancho pterigoideo, donde se va a reflejar este músculo que les hablé, que es este músculo del paladar, que es el tensor del velo del paladar. Y en el borde posterior de la lámina lateral, va a haber una espina espinosa para el ligamento pterigoespinoso. Así va a salir. Ahora, no sé si recuerden, el hueso palatino, había un agujero, que es el conducto esfenopalatino, se va a cerrar con el esfeno y se va a formar el agujero esfenopalatino, por donde va a pasar la rama terminal de la maxilar interna, que después hablaremos de ella también. Ahora vamos a hablar de las inserciones musculares. Vamos a dividirlos, los que se insertan en las alas mayores, en las alas menores y en las apófisis pterigoides. En las alas mayores vamos a ver en esta parte el músculo temporal, en esta parte que es la horizontal, el fascículo superior del músculo pterigoideo lateral. En las alas menores, específicamente en la órbita, que va a haber un anillo tendinoso común que va a dar origen al músculo elevador del párpado superior, al músculo recto lateral, al músculo oblicuo superior, al músculo recto medial, recto inferior y recto lateral. Y en las apófisis pterigoides, en esta parte que es la fosa pterigoidea, el músculo pterigoideo medial o interno. En la fosa escafoidea, el músculo tensor del velo del paladar, que baja, y en el gancho pterigoideo va a ser de polea, se van a unir en medio y van a tensar el velo del paladar. Aquí el constrictor superior de la faringe, y en esta parte de la cara externa, del ala externa de la apófisis pterigoides, en esta parte, el fascículo inferior del músculo pterigoideo lateral. Van a venir los fascículos así, y bueno, ya hablaremos de ellos en un video de músculos de la masticación. Eso es todo, y hasta el próximo video. Fue un video dividido en dos partes, espero lo puedan ver las dos partes, y hasta luego.